Usted está viendo Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López, llevando el mensaje de salvación a todo el mundo y capacitando a la iglesia a través del Internet. Saludos mis queridos hermanos y amigos y bienvenidos a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. En el día de hoy continuamos con el capítulo número 7 de esta serie titulada Después del rapto. Si vamos a la gráfica, como siempre hacemos, vimos allí toda una serie de acontecimientos durante el tiempo de la tribulación y lo último que habíamos visto en la última clase fue la batalla del Armagedón. Sin embargo, ahora lo que vamos a ver es en la parte de arriba, estábamos nosotros en el cielo con el Señor después de la boda del Cordero y lo próximo que toca entonces es la segunda venida de Jesús. En la clase pasada vimos entonces esta guerra que se libra allí al final de la gran tribulación llamada la batalla del Armagedón. Y vimos entonces también en Zacarías capítulo 14, comenzando en el versículo 3, que decía: entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando pelea en el día de la batalla. En aquel día sus pies estarán en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén. Versículo 5 dice: entonces vendrá el Señor mi Dios, acompañado de todos los santos. Esto es muy interesante, muy importante, porque lo vamos a ver en el día de hoy, qué es lo que esto significa. Mateo capítulo 24, versículo 30 también fue el Señor quien dijo: la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo y poder y gran gloria. Tú y yo sabemos de que Jesucristo la primera vez que vino, cuando nació allí en Belén, vino como siervo, pero ahora vendrá entonces como rey. Al principio vino como cordero y ahora va a venir entonces como león en esta ocasión para cada uno de nosotros. La palabra lo expresa allí como el león de Judá. Sin embargo, el evento que vamos a ver hoy, la segunda venida de Cristo, cómo es que se da y demás, está expresado en Apocalipsis capítulo 19. No vamos a leer el capítulo completo, vamos a empezar en el versículo 11 en esta ocasión, pero el resto del capítulo 19 nos da allí dramáticamente lo que va a suceder. Y quiero decir esto, acuérdense, nosotros tenemos o compartimos la interpretación premilenianista. Hay muchas personas, de hecho, ahora ahí también en el internet hay muchos predicadores o maestros de la palabra, personas que comparten sobre este tipo de temas que están en contra de esa interpretación. Algunos son amilenianistas, es decir, que ellos creen que ya estamos en el milenio. Algunos creen que esto es algo completamente simbólico y que no va a suceder. Nosotros sí creemos en el rapto de la iglesia porque la palabra lo dice. Creemos en la boda del Cordero y después entonces la segunda venida de Cristo Jesús. Acuérdate, en el cielo antes de la boda del Cordero está el juicio para los creyentes. De eso estuvimos hablando al principio de esta serie. Sin embargo, ahora en Apocalipsis 19, comenzando en el versículo 11, esto es lo que dice: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido de sangre y su nombre es Verbo de Dios. Es fácil para ti y para mí como creyente identificar de que este jinete montado en ese caballo blanco es Cristo Jesús. Pero mira lo que dice el versículo 14. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. Tú te recuerdas de que este texto bíblico lo utilizamos anteriormente y dije que íbamos a hablar de esto hoy. Porque ahí ahora en este mismo capítulo 19, si te mueves un poquito antes, en el versículo 7 y 8 dice lo siguiente: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, ya que ha llegado el día de la boda del Cordero. Su novia se ha preparado, su novia es la iglesia, tú y yo. Su novia se ha preparado, se le ha concedido vestirse de tela de lino fino, limpio y resplandeciente.
Dice, el lino fino representa las acciones justas de los creyentes. Es decir, que este ejército que aparece en el versículo 14, que viene descendiendo con Jesús también, montado, dice, en caballos blancos, igual que el Señor, entonces es la iglesia. Tú y yo, el día que nosotros vengamos, es decir, el día que venga Jesucristo, venimos de regreso con Él. Por eso es que nosotros también creemos en el rapto de la iglesia primero. Si nosotros vamos a ascender con Cristo Jesús, vestidos de blanco, en caballos blancos también, con Cristo el día de su segunda venida, en algún momento tendríamos que haber ascendido. Esa ocasión va a ser el rapto de la iglesia. Y entonces después venimos con Cristo Jesús en la segunda venida, entonces ya con Él como parte también de su ejército. Versículo 15 dice, de su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones, las gobernará con cetro de hierro. Atención con esto, que esto es bien interesante, porque la forma en que Jesús y tú y yo también vamos a librar esta guerra, no va a ser la guerra convencional. Aquí no hay armas regulares, aquí no hay escopetas, ni hay tanques, ni hay metralletas, ni nada por el estilo. Aún no hay espada ni lanzas como antiguamente. Dice aquí que de su boca sale una espada afilada. La palabra, la misma Biblia dice que la palabra de Dios, fíjate, es como una espada de dos filos que penetra allí hasta llegar a los tuétanos y se corta los tuétanos y el corazón, hasta el corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Bueno, esa es la palabra de Dios. Fue también a través de la palabra que Dios hizo toda la creación. Él decía, hágase la luz y se hizo la luz. Simplemente, cada vez que él repetía o decía que se hiciera algo, se creaba instantáneamente. No era un proceso como algunos piensan o dicen por ahí también que fue la creación. En esta ocasión, Jesucristo viene montado en este caballo y de su boca simplemente va a salir una palabra de destrucción. No sabemos qué es lo que va a decir, pero con su palabra solamente va a acabar y va a parar allí aquella guerra enseguida y va a vencer entonces también a los que están luchando en contra de Israel. Por eso dice, cuando habla de las naciones, otra vez dice, de su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con cetro de hierro. El cetro es aquella vara que usaban los reyes como un símbolo de autoridad y con ese mismo símbolo de autoridad va entonces, dice, a gobernar aquí a las naciones. Atención, es Jesús en esta ocasión el que viene a gobernar las naciones. Él va a dejar, escucha esto, Él va a dejar que por lo menos por 7 años y medio el anticristo se crea que Él es el que gobierna mundialmente. Está bien, no es ningún problema. Yo pienso que Jesús va a hacer esto como una forma de un entretenimiento para ver lo que hace allí el anticristo. Pero después de esos 3 años y medio, al final entonces de la gran tribulación, en esta batalla que dijimos del Armagedón, viene Cristo, acaba con el anticristo y vamos a ver lo que sucede ahorita en un segundito. Y entonces pues empieza Él a gobernar. Vamos a hablar en la próxima clase también, ¿ok?, de dónde gobierna, cómo, toda una serie de características, fíjate. Pero vimos que allí en el libro de Zacarías, capítulo 14, dice de que Jesús va a poner sus pies en el Monte de los Olivos, que eso es allí en Jerusalén, y desde allí va a empezar a gobernar y a reinar. Dice, Él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. Fíjate, es decir, el resto de este versículo 15 nos da a nosotros entonces la imagen de alguien que con furor pisa y destruye. Claro, en el caso de las uvas sabemos de que en un lagar ese es el proceso que se usaba y todavía en algunos lugares se sigue usando, es pisar las uvas para sacarle el jugo allí a las uvas. Bueno, esto es lo que va a hacer Jesús. Por eso dice, Él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino, escucha esto, sacar el vino del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. Mira, Jesús va a venir representando el furor de Dios, la ira de Dios
en contra del mundo, en contra del anticristo. Y no solamente del anticristo, sino de todos aquellos que lo van a seguir también en aquel tiempo. Ese va a ser un tiempo dramático, lo que vamos a ver en la segunda venida de Cristo Jesús. No va a ser un tiempo, no va a ser un evento allí simpático o tan tierno. Atención, no va a ser tierno como el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús en Belén sí fue tierno porque era a través de un bebito y demás. Y a pesar de todas las circunstancias que Jesús tuvo en su nacimiento, pues nosotros ahora en Navidad celebramos eso y vamos a estar en unos días más, quizás unas cuantas semanas más, diría yo, celebrando el nacimiento de Cristo Jesús. Todo eso está dentro de un entorno muy, muy agradable y sweet, decimos, muy dulce, por el nacimiento de Cristo, pero en esta ocasión no. Mucha gente, la mayoría, no mucha gente, toda la gente que quede allí al final de la tribulación se van a lamentar de la segunda venida de Cristo Jesús. Por lo que nos dice este versículo, porque viene entonces a cumplir allí entonces el castigo y el furor de Dios. Versículo 16 dice, y en su manto y sobre su muslo llevaba escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de señores. Así que definitivamente este es Cristo Jesús en su segunda venida. Dice el versículo 17, vi a un ángel que parado sobre el sol gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, reúnanse para la gran cena del Señor, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeño. Atención con lo que está sucediendo ahora aquí, ¿ok? Porque nos está dando a nosotros una imagen todavía mucho más profunda. Que en la venida del Señor, atención, cuando Él muestre entonces, o cuando Dios muestre su furor en la segunda venida de Cristo, todo lo que hay alrededor de eso es muerte, muerte. Y dice aquí, fíjate esto es lo que dice. Vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne, mira, de reyes, jefes militares y magnates, carne de caballos y de sus jinetes, es decir, de aquellos que son el ejército de estos grandes gobernantes. Y dice, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños, es decir, es bien dramático. Yo creo que Apocalipsis 19 solamente, sobre todo al final ahorita vamos a ver que se pone todavía más cruel. Decimos, wow, pero es posible que esto suceda. Bueno, esto es lo que dice la Biblia. Yo creo literalmente que va a suceder. Yo lo creo. El otro día vi ahí a un joven en el internet hablando acerca del tema y él piensa de que todo esto es algo figurativo, que es algo de carácter espiritual y demás, pero que en realidad no van a haber muerto. No creo. Y no solamente eso, lo hizo mención de algo que yo voy a hablar en la próxima clase, no me voy a adelantar todavía, y voy a explicar por qué no estoy de acuerdo con él. Pero en esta ocasión estamos viendo de que va a haber mucha muerte. Y lo que está haciendo el ángel entonces es llamando a las aves, escucha esto, a las aves del cielo para que vengan a comer carne. Una cosa interesante que pasa en Israel es que Israel es exactamente el paso de las aves que migran de África a Asia. Y esto ha sucedido toda la vida. De hecho, hay varios pasos a través de todo el mundo, pero uno de ellos es allí exactamente sobre Israel. Esas imágenes que ustedes ven allí son actuales, reales, de las aves que pasan sobre Israel. Son muchas, son miles y quizás millones también durante cierto tiempo. Sin embargo, no tiene que ser, yo creo que no tiene que ser necesariamente un paso de aves en la parte natural, porque Dios tiene el poder de decirle al ángel que llame las aves, y no solamente las aves que pasan por allí, sino las aves de todo el mundo, que es lo que dice de hecho el texto bíblico. Fíjate, en el versículo 17 vi a un ángel que parado sobre el sol gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo, a todas. Así que va a ser muy común allí que de pronto lleguen todas las aves a comer. Siempre me llamó la atención, a mí me gustan mucho las aves, de hecho hago videos en algunas ocasiones
cuando salgo de viaje o camping, y yo siempre ando con una cámara de video filmando la naturaleza, y me gusta mucho filmar las aves. Una de ellas es tanto el águila como el cóndor o el hawk, que algunos conocen también en inglés. Y me gusta mucho cómo actúan y lo bonito, lo elegante que a la hora de volar, cómo abren sus alas, aquello es tremendo. Tengo algunos videos también de algunos de ellos tirándose de cabeza, de punta, de diving, dicen, en el agua y pescando. Es increíble algunos de esos videos que tenemos por ahí. Sin embargo, dentro de la familia de este tipo de aves, que son aves de rapiña, hay una que en mi país al menos le dicen aura tiñosa, que es ese pajaraco feo, es negro, con el cuello pelado, es feo, no tiene una imagen muy agradable. Sin embargo, ellos siempre andan volando y los veo aquí de cada rato también. Yo vivo junto al bosque y el patio de mi casa es el bosque y yo los veo volando allí alrededor, allí cerca de mi casa, tratando de buscar a ver de alguna forma si encuentran algún tipo de animal o lo que sea, algunas ocasiones animales ya muertos, pero en otras ocasiones animales vivos también, pequeños, que ellos vienen y agarran y se los llevan. Pero me he fijado de la forma de que sobre todo los animales muertos, ellos llegan allí y con una facilidad los pelan, que los dejan pues sequecitos, los huesitos, solamente los pedazos de los huesos, ellos acaban con todo aquello. Eso quiere decir, fíjate de la forma que Dios fue como un rompecabezas armando allí la creación. Los animales después, al final, después del pecado, mueren como resultado también del pecado del hombre. Empiezan a morir. Pero imagínate tú, si los animales mueren en todos lados por cuestión natural o no natural, y esos cadáveres van quedando, pues la pudrición crea en realidad un gran problema. Bueno, Dios entonces también creó aves para que vengan y acaben con aquella carne y dejan los huesos limpiecitos. Dijimos en la clase pasada de que cuando eso suceda en la guerra del Armagedón, acuérdate esto, en la guerra del Armagedón dijimos de que van a estar el pueblo, Israel va a estar durante 7 años enterrando cadáveres, y en realidad son huesos, los huesos, porque las aves ya llegaron allí a comerse toda la carne y lo que van a quedar son los huesos que van a ir enterrando. De hecho, dice también la palabra de que al final va a haber un grupo de hombres que van a viajar durante todo el Israel, y si quedara algún hueso pendiente, acuérdate que dejaban una marca allí para que el grupo que viniera atrás entonces enterrara el resto de esos huesos. Y eso es lo que estamos viendo aquí literalmente, ¿ok? La gente empieza a morir, Dios y el mismo Cristo Jesús, a través, decimos, de la espada que sale de su boca, de la palabra, empieza a aniquilar y acabar con toda aquella gente. El versículo 19 dice: entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Es decir, contra el ejército somos tú y yo. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Atención lo que dice ahora, los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y de azufre. Atención, Dios no acaba ni mata a la bestia y a el falso profeta. Fíjate que aquí esto es diferente. A los otros sí, al resto de la gente los mata, mueren. Cuando vienen las aves del cielo, allí en el menú, decimos, de las aves no estaba incluido entonces ni la bestia ni el falso profeta. Dice aquí que los dos fueron arrojados vivos. ¿En dónde? En el lago de fuego y azufre. Otra vez, hay algunas personas que piensan y creen de que el lago de fuego y azufre es algo también simbólico, que esto no es real. Bueno, sigue pensando así, está bien. Yo creo que es real. La Biblia lo dice, habla sobre esto, y yo pienso que es el castigo real para aquellos que
no viven bajo la voluntad de Dios. Y por último, el versículo 21, que le pone allí un sello al final muy interesante. Mira esto. ¿los demás quién? Las demás gente, las demás personas. Es decir, cuando empieza la matanza allí entre la gente, incluyendo a los gobernantes, a los ejércitos y al anticristo y a la bestia, es decir, a la bestia que es el anticristo y el falso profeta, entonces dice, los demás, el resto de la gente, los demás fueron muertos por medio de la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Atención con esto. Y mire lo que dice la última frase. Todas las aves se saciaron devorando la carne de ellos. Increíble. Te digo de que este es un tiempo o un evento al menos dramático. Yo no creo que dure mucho tiempo tampoco. Yo creo que esto va a ser un evento rápido. No va a tomar mucho tiempo porque las cosas que Dios hace a través de su palabra son inmediatas. Lo que sí va a tomar tiempo va a ser entonces, como vimos en la clase pasada, el enterrar a toda aquella gente. Y el texto dice de que tomará 7 meses y también 7 años para que entonces la tierra quede completamente después purificada. Esto es lo que nos enseña a nosotros la palabra. En este momento entonces allí culmina este capítulo, no solamente el capítulo que estamos viendo nosotros, el capítulo 19, sino también este evento, y comienza algo nuevo porque a partir de este momento comienza lo que nosotros conocemos como el milenio. Esto es lo que vamos a estar viendo entonces en la próxima clase. Y espero que tú nos sigas fielmente y que estés aquí con nosotros en esta próxima edición donde vamos a hablar acerca del milenio. Quiero decirte que cuando hablemos del milenio no vamos a utilizar solamente un capítulo, van a ser quizás 2 o 3, porque hay mucho que hablar sobre el milenio, aunque parece que no habla mucho la Biblia sobre esto, pero sí lo hace desde el Antiguo Testamento y de esto es lo que vamos a estar cubriendo. Gracias una vez más. Si esta enseñanza ha sido de bendición para ti, acuérdate que te invitamos a que lo compartas con el resto de las personas. Si no te has suscrito a nuestro canal, hazlo. Eso nos ayuda también a todos nosotros para poder llevar este mensaje a otras personas. Y también compártelo con tus amigos o familiares a través de las redes sociales. Una vez más, gracias por estar en contacto con nosotros y te veo aquí en la próxima enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Si esta enseñanza ha sido de bendición para usted, entonces le animamos a que la comparta con otras personas, usando cualquiera de las redes sociales de su preferencia, o copiando el link de este video, y enviándoselo a alguien más a través de un correo electrónico o texto. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal, presionando el botón de la derecha en la pantalla, y recibirá notificaciones cada vez que publiquemos una nueva enseñanza. Para preguntas o comentarios o para invitar al Pastor Robert a su iglesia, escriba a entrepaginasdelabiblia@gmail.com y le contestaremos lo antes posible. En nombre de todo el equipo de producción, le damos las gracias por su preferencia y los esperamos en una próxima edición de Entre Páginas de la Biblia.